Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Estar aquí, independiente de los cambios, siempre uno debe estar dispuesto a lo que pueda acontecer. Y la verdad, por lo que me comentaba el hermano Martín, pues tiene mucha sabiduría, ¿no? Porque yo venía ahorita en el taxi y decía, no, eso anoche era un bonche, una cosa, eso transporte no había, eso era muy complicado. Y yo decía, bueno, menos mal, Señor, que las cosas se corrigen a tiempo y escuchando a las personas que Dios pone para que uno corrija de pronto decisiones o actitudes, porque es algo para beneficio de nosotros. Bueno, amén por los que están aquí, amén por los que van a estar en la red, amén por los que van a venir después y amén por los que nos vamos a ir con el Señor. Bueno, hoy vamos a seguir hablando, vamos a seguir aprendiendo acerca del poder que tiene el nombre del Señor. Esta palabra que indica una autoridad, la palabra nombre indica un dominio y la palabra ser indica un hacer. En el culto pasado habíamos hablado de algo interesante que le decía que me parecía muy importante, lo que nos habla Jesús, lo que nos habla el Mesías con respecto a la obra y la tarea que tenemos cada uno de nosotros con nuestra propia vida. La Escritura dice que todos venimos con inclinación hacia lo malo, todos, desde el vientre de nuestra madre, nosotros venimos con inclinación hacia el mal, a ser desobedientes, a ir en contra de las cosas. Esa es la inclinación que nosotros tenemos, porque es lo que se gestó en el jardín del Edén. Jesús vino a perdonar pecados, Él no vino a cambiar más nada, sino a perdonar, a salvar el alma. Y a cada uno de nosotros nos corresponde esa lucha y esa batalla. Vuelvo y les repito que la Escritura me enseña, en la medida en que yo leo la palabra, la Escritura me va diciendo a mí en dónde estoy errada, en dónde estoy equivocada, porque la palabra las Escrituras es la palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia. Habíamos hablado que si nosotros creemos en el Mesías, en el Redentor, en el Hijo de Dios que fue enviado para rescatarnos, como decía la canción, para traer libertad. Muchos de nosotros estamos cautivos por una palabra, por una acción, por una actitud, por un pensamiento, por un sentimiento, por una obra de la carne. Estamos siendo presos, estamos siendo cautivos o estamos cautivos de esa situación. Pero también por eso el Señor dice que Él vino a proclamar el año de la libertad, vino a hacer apertura de la cárcel. Y habíamos hablado, de pronto dentro de los mismos devocionales, hemos hablado que la palabra apertura de la cárcel quiere decir que Él vino a traer visión espiritual a nuestra vida.
No es tanto porque aquí no estamos nosotros allá presos en la modelo ni en nada de eso, pero sí estamos presos de alguna situación. Vuelvo y les repito, puede ser de un odio, puede ser por un dolor, por una situación que viví en los años UPA y todavía me persigue, todavía continúa esa situación en mi corazón y que nos ha costado trabajo, no porque Dios no pueda, sino porque nosotros no queremos. Porque todo depende de mi querer realmente librarme, volver al camino, volver a hacer las cosas para agradar al Señor. Entonces, cuando el Señor habla que Él vino a traer apertura de los ojos, apertura de la cárcel, y cuando uno va al lenguaje original, cuando uno va a mirar lo que dice la Escritura, está diciendo es que Él vino a ampliar mi visión, ya no en las cosas de la tierra, sino a empezar a mirar cómo estoy yo con Él, porque nosotros nos vamos a ir con Él y el Señor nos mandó a limpiarnos. El Señor mandó a purificarnos. El Señor envió a que nos santificáramos de acuerdo a lo que dice la Escritura y que todas esas cosas dependen o se van a dar en nosotros cuando obedecemos su palabra. De nada nos sirve, hermano, que usted conozca la Biblia al derecho y al revés, que la hubiésemos leído N veces, que la hubiéramos escuchado N veces, si nosotros no hacemos lo que le da vida a la palabra, y es obedecerla. Mientras yo la tenga aquí, sí, las letras están ahí, pero como decía la canción que Manuelito colocó, todo lo que respire, alabe al Señor. Y yo como alabo a Dios, obedeciendo su palabra. No colocándole pensamiento, ni estigma de hombre, ni dogma de hombre, sino es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y por eso algo que he venido estudiando es que en las traducciones se han venido cambiando cosas. Es más, si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, en uno de los capítulos, la Reina Valera le agrega un versículo y eso no existe. Entonces, esa parte ya, si es añadido, ya no es palabra de Dios, ya ha sido contaminada, ya ha sido violada su palabra. Por eso es importante que nosotros miremos dónde está. Leía un comentario de alguien y decía que él hablaba con un personaje de los que hacen ediciones o hacen, ¿cómo es? Editan, no, publican la palabra, hacen traducciones, y decía que cuando él se había encontrado con un amigo que pertenece a ese mundo donde hacen las impresiones de la Biblia, las traducciones de la Biblia, y que él le preguntaba acerca de las ediciones, y dice, no, es que los dueños de los que hacen las impresiones de la Biblia no son cristianos, son del mundo. Entonces, por eso a ellos no les importa si dice así o dice asado, porque ellos no son cristianos, ellos no conocen del Señor. Por eso se les hace fácil colocar una cosa y poner la otra. A ellos lo único que les importa es que el libro más vendido del mundo no es Harry Potter, no es los libros que dicen los bestsellers, el libro que más se vende es la Biblia. Entonces, como eso genera muchas ganancias a los dueños, a ellos no les interesa. ¿Qué hacen? Le ponen una página, le ponen un color, le cambian esto. ¿Por qué? Porque le está impactando a usted en sus ojos. Entonces, eso es lo que él decía. Entonces, él decía este personaje que lo que a nosotros nos debe interesar es lo que dice el lenguaje del Señor. Por eso Dios nos está hablando, nos está diciendo, vuelva hacia el camino, vuelva al origen de todas las cosas. Fíjese que me llamaba la atención y yo le decía al Señor, usted siempre para final de año algo me tiene que decir. El año pasado yo le dije, Señor, perdóneme porque yo paré eso. El año pasado el Señor me dio una palabra antes de levantarme donde Él me decía, Devarim. Y yo empecé a trabajar y de pronto, como se han pasado muchas cosas, se dejó. Yo decía, tengo que retomar esa parte. Y resulta que el viernes, en la mañana, ya cuando me iba a despertar, en una visión vi una palabra escrita en hebreo. Y yo decía, Señor, ¿y ahí? Yo sé qué significa.
porque cuando uno se ha metido un poquito y conoce un poquito, no mucho, no conozco mayor, pero el nombre que el Señor me había mostrado era Moisés, pero escrito en hebreo. Entonces yo decía, claro, como estamos trabajando las consonantes que significan el nombre, que es Sem, pues él dice, también en Moisés también hay un nombre, porque en él, donde el Señor le dio escrita la palabra a Moisés. Y en las traducciones, en las combinaciones de las naciones, entonces se viene cambiando. Igualmente se sucedió cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Cuando le dieron la libertad, ellos se trajeron todo lo que ellos aprendieron en Babilonia. Y entre ellos son los nombres de los días de la semana. No son bíblicos. Y un montón de cosas que nos enseñó o que está escrito y que no es del Señor. Por eso es que es importante conocer. Es importante no hablar el hebreo, sino el significado de cada palabra, el significado de cada una de estas letras que le van a llevar a conocer verdaderamente el pensamiento de Dios. Amén, porque si usted quiere hablar, ok, me parece genial. A veces hablamos palabras en hebreo, palabras en griego, y usted ni siquiera sabe que está hablando griego, usted ni siquiera sabe que está hablando el hebreo, ¿ya? Porque fíjense que hubo un tiempo, ahorita no lo he escuchado mucho, hubo un tiempo en que la gente hablaba de que la koinonía y la koinonía, y ni siquiera es koinonía, es quinonía. Cuando yo le escuché esto a un predicador, a un pastor, cuando estaba estudiando, yo le dije, eso no es bíblico, lo que usted está diciendo. ¿Cómo que no? Le dije, no se dice koinonía, porque eso no existe. Además, la palabra koinonía, se dice esquinonía, pero eso es una palabra griega. Entonces dijo, no, yo estoy seguro. Le digo, bueno, yo también estoy segura. Entonces, al otro día, como la esposa era la que nos daba griego, él le dijo, ella tiene razón. Lo que ella le está diciendo es verdad. Entonces, al otro día vino y me dijo, voy a corregir, dijo, entonces ella dijo, vamos a hablar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la quinonía. Es decir, la unidad, la armonía. Pero cuando usted va y le habla a un incrédulo, a una persona que no conoce que la quinonía es, ¿y eso qué es? Háblame en cristiano, le dicen a uno. Es mejor hablar, si no conocemos, pues hablemos en el español, o si usted lo sabe, pues diga, el lenguaje del Señor es esto y lo que quiere decir es esto, pero sin cambiar el espíritu de la palabra, sin cambiar la esencia de lo que realmente consiste la palabra de Dios. Si nosotros creemos en el Señor, si creemos en su obra, si usted ha tenido la oportunidad, que yo sé que sí, de haber leído el libro de los Hechos y haber leído el desglose que hace Esteban con respecto a su caminar o con respecto a lo que conocía del Señor, y luego también Pedro también habló, y por haber hablado Pedro, por haber dicho las cosas, pues fue llevado a la cárcel, fue azotado, porque eso es lo que nos espera, hermano. La denominación o la iglesia que le habla a usted de riquezas, que Dios le va a dar plata en abundancia, que Dios le va a dar no sé qué, si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Y por eso mucha gente va donde les hablen de riquezas, de casas, de carros, de becas, de cruceros del amor, todo ese montón de cosas que es lo que el hombre natural quiere escuchar. Es muy poco las personas que queremos oír el mensaje del Señor, la verdad de su palabra. Por eso, recuerden esto, hermano. Cuando Dios nos va a hablar, Dios nos manda a limpiarnos, Dios nos manda a purificarnos, porque su presencia va a descender mediante una palabra, mediante una actitud, mediante un sueño o una visión. Recuerde cuando el pueblo, el Señor le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que se bañe, que se cambie de ropa, porque yo el tercer día voy a descender. Es decir, el Señor me va a hablar en la medida que yo permanezca en la santidad, en la medida en que yo me permanezca en la armonía con la palabra de Dios. Y Dios va a traer el sueño, la visión,
O puede que Dios le dé a usted una visión o le dé un sueño, le dé una palabra, pero para corregir de pronto algo que estamos haciendo errado o estamos teniendo un comportamiento que no es del Señor y que de todas maneras estamos en un proceso de lavar y de limpiarnos. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuál es la señal de que usted ha sido ungido, usted tiene la autoridad, el nombre de la fe en el que usted tiene va a ejecutar una acción en nosotros? Cada uno de nosotros tenemos una palabra, una semilla que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que germine en el tiempo de Dios. A veces nosotros no es que Dios me dio una palabra, pero no se ha cumplido, pero usted ya la sembró. Ya sembramos la palabra o la tenemos allá en el cuarto de San Alejo. ¿Qué quiere decir que usted sembró la palabra? Usted la puso por obra, usted la creyó, la ejecutó. Entonces no espere que Dios le diga o no espere que esa palabra le dé el fruto que usted está esperando si nosotros no ponemos por obra su palabra, si no la sembramos, si no la regamos, si no estamos pendientes de que alrededor de esa palabra no aparezca la duda, el miedo, la incredulidad y todo ese montón de cosas que se pueden presentar alrededor de nosotros. Y empiezan a ejercer una influencia, empiezan a ejercer un control, empiezan a ejercer un dominio sobre la palabra que usted tiene del Señor. Y por eso es importante, hermano. Fíjense que el Señor en Marcos 16 dice que nosotros podemos expulsar demonios. Y habíamos hablado algo, y es que la palabra expulsar es que yo tengo que sacar algo que me está presionando, algo que me está influenciando. Puede ser una persona, puede ser una cultura, puede ser una tradición, puede ser algo que yo viví y que todavía me presiona, todavía ejerce dominio y control sobre mí. Una de las razones, una de las cosas que pienso yo, no a todos, que más le cuesta trabajo a la gente es la parte sexual. Es un dominio que tiene el adversario sobre eso. Hay muchas personas que tienen problemas con la carne, tienen problemas en el área sexual, no les interesa nada, pasan por encima de las cosas del Señor y violamos un principio fundamental de que el Señor dice no fornicar. No nos interesa. ¿Por qué? Porque yo quiero satisfacer mi carne. Y por eso Pablo es muy claro, dice, vaya, cásese. Si es que la carne se la domina, usted no es capaz con esa influencia, y segurito que usted se casa una semana y después usted no quiere ni que la mire, porque uno es así. Uno responde contrario cuando usted ya tiene las cosas en la mano. Ya las cosas no tienen la misma importancia, ya usted no tiene la misma que usted hacía o no, porque es que usted ya lo puede hacer, usted ya el cuerpo sabe que usted lo puede hacer, usted ya le da igual si es de día o es de noche. Bien, dice que nosotros con nuestra fe en el nombre del Señor podemos expulsar demonios. Pues le digo que un demonio es una fuerza sobrenatural, es algo que me ejerce dominio, es algo que me controla. Por ejemplo, el mal genio. El mal genio, cuando a alguien se le dice algo, cuando a alguien se le corrige, la gente de una vez responde, la gente de una vez dice cosas, habla o frunce el ceño o simplemente tiene una reacción violenta y agresiva hacia la persona que le está corrigiendo, hacia la persona que le está enseñando. ¿Por qué? Porque eso es algo que está controlando mi ser, que está controlando mi vida. Ahora, fíjense que nosotros veíamos en la sanidad que el Señor le hizo al mundo. Y el Señor sacó esa situación, le dio la seguridad de que eso que le estaba trayendo un impedimento para hablar se fuera y ahora la persona podía hablar. Ahora la persona podía comunicarse a través del habla con las demás personas. Hay cosas en la vida de nosotros que todavía ejercen control. Hay situaciones en nosotros que todavía nos dominan y nos gobiernan. Esas situaciones es lo que el Señor nos viene dando y nos quiere enseñar. Nos quiere decir, haga una listica de todas esas situaciones que a usted la gobiernan
que a nosotros nos traen un dominio, ejercen un poder en nosotros, y empiece a orarle al Señor. Empecemos a orarle al Señor y decirle: Señor, quita de mí esto, ayúdame. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a traer la prueba, le va a traer la situación, para que usted aprenda a tener control, para que nosotros aprendamos a tener dominio, para que nosotros no nos dejemos llevar por esa emoción, por esa sensación, por esa obra de la carne, para que nosotros aprendamos a gobernar. Por eso el mismo Señor le dijo a Caín: el pecado está ahí, pero es usted y yo quien definimos si le damos rienda suelta a la carne o yo le digo no. No, porque la palabra de Dios dice eso. Por eso es importante el contenido, es importante la lectura, es importante conocer el significado de la palabra de Dios. Hay algo que, ¿cómo puedo yo expulsar? ¿Cómo puedo yo sacar? Vámonos, por favor, primero vámonos a Isaías 55, antes de entrar a otra parte. Porque el Señor quiere que usted y yo nos limpiemos. Que usted y yo nos preparemos, ¿para qué? Para ser vasijas de honra al Señor. Isaías capítulo 55, versículo 10. Dice así: la palabra de Dios dice de la siguiente manera: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. El 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Cómo vamos a sacar? ¿Cómo vamos a controlar? ¿Cómo le vamos a dar la importancia a Dios en mi vida? Lo que dice aquí la Escritura. Fíjense que aquí nos están hablando de dos estados del agua líquida y del agua hecha en copos de nieve, ¿ya? Que es como si fuera hielo, ¿ya? Por eso nosotros vemos en los árboles que son bloques de hielo, en la palabra, en las imágenes nosotros vemos esta forma del agua. Dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos. ¿Qué me está diciendo ahí el Señor? La lluvia es la palabra del Señor. La lluvia es el elemento que Dios va a utilizar para que nosotros reguemos la palabra, la semilla en la que nosotros en nuestra tierra hemos sembrado su palabra. Fíjense que el Señor está diciendo: el agua y la nieve vienen de arriba. Y hablar de lo alto, hablar de la parte de arriba, es hablar del cielo, es hablar del Señor, es hablar de lo espiritual, es hablar de lo que viene referente a las cosas del reino del Señor. Por eso dice que estas dos, sea como líquido o sea como en copos de nieve, vienen de los cielos. Ahora, fíjense que dice acá: y quedan en el suelo. ¿La lluvia dónde queda? En el suelo. Correrá, ¿cierto? Cuando uno ve que llueve, ¿cuántos de nosotros cuando se soltaban esos palos de agua, yo iba y arrancaba las hojas de los cuadernos y hacía los barquitos y me salía a la esquina de la casa y echaba los barquitos y yo, váyase y eche y arranque hojas y después llegaba al colegio con 20 hojas o un cuaderno de 100 porque todos habían ido allá en la lluvia, ¿ya? Entonces fíjense lo que dice el Señor, dice: y todo queda en el suelo. El agua, que representa la palabra, representa el Espíritu, representa el Señor, dice que el agua queda en el suelo. Fíjense que imagínense en un volcán o imagínense en un nevado, en la parte más alta está la nieve. Si eso se bajase, entonces ¿qué le pasa a la nieve? Se derrite, ¿cierto?
Pero fíjese que está diciendo que si el agua viene del cielo es porque el agua es pura, es porque el agua es limpia, porque viene del cielo, porque viene la palabra. No se lleve solamente en la lluvia, en la parte natural, sino es la palabra. La palabra viene del cielo, sea en la forma líquida o sea en pequeños pedacitos en donde la palabra va a ejecutar, va a caer sobre la tierra, sobre mi corazón, sobre el vientre. Recuerde lo que yo les enseñaba, que el vientre de nosotros es es el corazón en donde se siembra la palabra, en donde tiene todas las condiciones adecuadas para que esa semilla germine, para que esa semilla dé el fruto que se necesita. Dice, para regar la tierra. Ahora, yo le pregunto o les hago esta enseñanza. El agua viene del cielo, ya sea, vuelvo y le repito, ya sea en lluvia o sea en hielo. Si dice que la palabra viene del cielo y dice que queda para regar la tierra, si es limpia, ¿por qué entonces nosotros el agua empieza a correr, ¿cierto? Cayó y el agua cayó limpia porque viene del cielo. ¿Qué contamina el agua? ¿Qué contamina el agua? ¿Qué contamina lo que hay en la tierra? ¿Qué hay en la tierra? ¿Qué hay en la tierra? Palitos, piedritas, barro, heces de animales. O sea, ¿qué es lo que tiene la tierra? Pues si Dios me envió la palabra, como dice la escritura, yo le di mi palabra, pero mi palabra es limpia, mi palabra es pura, mi palabra es santa, purificada 7 veces, dice la escritura. Pero resulta que cuando cae en mí, ¿en dónde va a caer? En una tierra que tiene muchas cosas: odios, amarguras, resentimientos, espinos, todo lo que pueda haber en el corazón de uno que está escuchando la palabra. Para eso el Señor la envía. ¿Para qué? Para que esa limpieza, para que esa palabra empiece a ejecutar. ¿Qué le pasa cuando llueve bastante y nosotros vemos que arrastra todo y después de que se fue y quedó todas esas cosas, vemos que las calles están limpias, vemos que las cosas son diferentes, vemos que en el aire hay otro ambiente? Así sucede con la palabra del Señor. La palabra del Señor es limpia, la palabra del Señor es pura, pero está cayendo en una tierra que todavía tiene muchas cosas por las cuales tenemos que luchar. Y esa palabra vino a limpiar. ¿Vino para qué? Por eso dice, vino para regar la tierra. Vino para que esa palabra de santidad, esa palabra de exhortación, esa palabra de formación, esa palabra de fe sea regada, sea puesta para que al contacto la semilla con el agua, con la tierra, con el calor, con el frío y con todo, empiece a germinar. Desde el mismo momento en que nosotros sembramos una semilla, nosotros no vemos todo lo que sucede dentro de la tierra para que ella pueda germinar. Todas las cosas con las que tiene que luchar para poder surgir y salir. Todo ese montón de cosas no lo sabemos. Por eso cuando nosotros recibimos una palabra, cuando usted lee la escritura, en usted y en mí empieza una batalla mental. Una batalla con lo que yo sé y con lo que el Señor me está enseñando. Con lo que me enseñó la iglesia romana, con lo que el Señor me está enseñando en su palabra. Viene el conflicto, viene la pelea, viene la lucha. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero es que si yo lo pongo por obra, entonces me toca dejar esto, me toca abandonar esto, me toca esto, me toca... No, yo mejor sigo ahí. Eso Dios me perdonará. Eso Dios no, yo creo que Él como Él es purito amor. Esto yo creo que a Dios no le interesa que yo continúe en mi mismo mal camino. Eso no es verdad, porque si el Señor le dio la palabra es porque quiere que en usted haya pureza. Es porque en nosotros haya santidad. Es porque en nosotros haya presencia de Dios. Porque es que usted fue llamada para cumplir un propósito de ser luz.
un propósito de ser sal, un propósito de que a través de su testimonio, a través de su andar, a través de su caminar, otros sean redimidos por la conducta suya, por sus cambios, por nuestras formas diferentes de ser. Pues por eso el Señor tiene que venir a limpiarnos. Tiene que venir esa palabra que le dio a usted el Señor, tiene que llevarnos a nosotros a esa condición de limpieza. Vuelvo y le repito, el Señor le dijo a Moisés, dígale a mi pueblo que se bañe. Uy, Señor, como que todos estamos, es que no nos hemos bañado. Pero ¿cómo, Señor, si estamos en el desierto, no hay agua, estamos aquí antes a duras penas, estoy caminando porque me duele, porque lo que quiera usted decirle al Señor? Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que mirar, tenemos que analizar cosas que hay en mi corazón para poderlas limpiar, para poderlas erradicar. No hay cosas más difíciles y más complicadas que sanar un corazón que ha sido herido, un corazón que ha sido traicionado. Es duro, hermano. Las cosas emocionales o las cosas del corazón se tardan mucho en sanar. ¿Por qué? Porque dolió, porque yo no esperaba que la persona tuviera esa actitud. Yo confié, yo le di, yo le puse, yo esto. Y sin embargo, el resultado de lo que usted estaba esperando no se dio. Entonces eso viene a traer en nosotros un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de circunstancias. Por eso el Señor está diciendo que el agua que viene de arriba, que es la palabra del Señor, que es la palabra del Altísimo representada en el Espíritu de Dios, para que nos convenza de qué, de pecado, de juicio y de justicia. Para que nosotros tomemos ese control y digamos, ¿sabe qué, Señor? Yo quiero cambiar en esto, yo quiero ser diferente en esto. En esa situación de pronto que le está llevando a usted a que tenga pereza espiritual, que ya no leemos la escritura, que ya no queremos venir a la congregación, que se me hace más fácil a través de la red social, bueno, la razón o el motivo que usted quiera. Pero aquí el Señor nos está diciendo que el agua queda en la tierra, porque usted prestó sus oídos, sea para escuchar lo que no es de Dios o para escuchar lo que es de Dios. Cualquiera de las dos cosas va a quedar en su corazón. Y esa palabra, esa acción, ese prestar oídos a eso, va a hacer una mella, va a empezar a germinar, va a empezar alrededor a mirar y a analizar y a dar un fruto que seguramente no es lo que el Señor está buscando. Ahora, ¿para qué es la palabra? ¿Para qué es la lluvia? ¿Para qué es la nieve que baja del cielo, que es la palabra del Señor? Dice, primero para regar la tierra, es decir, para aflojar. La palabra del Señor, cuando usted la escucha, cuando viene del Espíritu, usted empieza a pensar, Señor, sí, es verdad, esto que estoy haciendo no glorifica. Esto que estoy haciendo no me da autoridad para hablarle a la gente de que se salga de ciertas cosas, porque yo estoy y el mundo sabe en lo que usted está. Porque a la gente le fascina, le encanta la palabra que usted quiera utilizar, estar mirando las acciones y más de nosotros los creyentes, más de nosotros. Y equivóquese usted en algo y verá que le cae el mundo encima a palo, a lo que sea. Pero si el mundo se equivoca, no, pero es que como él es del mundo, entonces le aceptamos al mundo, pero al hermanito de la fe que viene con su lucha, su batalla, entonces le volamos la cabeza y le quitamos el moño. Dice, ¿para qué es el agua? Dice, para hacer crecer el grano. Esa es la otra tarea que tiene el agua, que tiene el descenso de la palabra de Dios. Esa semilla, recuerde lo que dice Lucas 8:11, que la semilla es la palabra de Dios. Dios a todos nos ha dado palabra, Dios a todos nos ha dado una semilla. ¿Dónde la tenemos? En el cuarto de San Alejo. O sí, yo la sé, sí, a mí el Señor. Y varias veces que me ha dicho, uno le oye decir a la gente, pero no, yo pues estoy esperando a ver. ¿Esperando qué?
Si es que el Señor se la dio no para que la guarde, sino para qué dice aquí, para que crezca esa palabra en usted. Para que crezca esa palabra de fe, de sanidad, de amor, de perdón. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos cambiado? Si tenemos un carácter agresivo y violento por la forma como yo hablo, como la forma como yo me dirijo a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a los demás, como yo hablo, como yo me expreso, lo que yo estoy haciendo, estoy diciendo verdaderamente el Señor viene haciendo una tarea con nosotros. Pero si yo sigo haciendo lo mismo, yo escucho la palabra, yo oigo la palabra, pero yo sigo siendo iracunda, yo sigo siendo peleonera, digo vulgaridades, o sea, sigo siendo la misma persona de allá afuera, entonces usted no está haciendo nada. Y si viniera el Señor, usted no se va, se quedaría, porque no hay cambios, porque no hay transformaciones, porque no hay nada que le amerite a usted irse con el Señor. Porque ¿sabe qué, hermano? Usted y yo vamos a estar delante del Santo. Vamos a estar delante del Santísimo Dios, del puro, del grande, como decía la canción. Pero dice la Escritura que ningún pecador entrará al reino. Entonces, si nosotros estamos buscando entrar al reino, ¿qué me toca hacer? Empezar a limpiarme, empezar a cambiar. Y entre más arraigada usted esté a esa situación, más dura será la prueba y constante. ¿Por qué? Porque Dios tiene que llevar a que es esa raíz que está apelmazada, que está fundamentada, que está centrada, bien pegada a la tierra, tiene que aflojar. O si no, como usan cuando se hacen limpiezas ahora no es con agua, sino con una presión, botan un poquito y bota y uno ve que sale agua, no, es aire con un poquito de agua, ¿para qué? Para llegar a los sitios donde de pronto nosotros no podemos llegar con el trabajo. Fíjense lo que me está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que la palabra que Dios nos está dando es para limpiarnos, es para que crezca la semilla de la fe que está depositada en nosotros. Porque si no, ¿cómo saco eso que me está gobernando? Y si no, nos tocaría decir, como dice la canción, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente. ¿Usted le sigue la corriente a María Cristina? Usted sigue haciendo y cometiendo su misma falla porque es que yo no puedo resistir. Entonces, ¿dónde está el poder que Dios ejerce en nosotros? Para eso es la presencia del Espíritu Santo. Huya, aléjese. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano. Porque si no, dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice, hace crecer, y dice, y produce. Mira, hermano, qué bonito lo que nos enseña aquí hoy el Señor, para que usted pueda expulsar ese demonio, ese diablo, ese Satán que está influenciando a través de los demás o dentro de lo que hay en nosotros mismos. Entonces, por eso dice, y producen semillas para el agricultor. ¿Quién es el agricultor? Usted. Yo soy el agricultor. A mí el Señor me dio la palabra. Y yo tengo que preparar la tierra, dejar los agricultores. Aquí tenemos la hermana Elvira, que trabaja y que ella vive ahí en su finca. Ellos preparan la tierra, sacan todo lo que tengan que, la maleza, algunas veces queman, otras veces la dejan ahí para que el sol, el agua se vaya descomponiendo y la tierra esté lista para sembrar la semilla. Y están pendientes de una cosa, de la otra, y cuando ya ven el que va saliendo, pues hay que otro cuidado, otra cosa, porque ya no son las plagas cuando son bebés, sino que ya es otro bichito más grande y ya otro, hasta cuando se obtiene el fruto de su trabajo y su cosecha. Eso mismo sucede con la palabra del Señor. Tenemos muchas dificultades, tenemos muchas situaciones que en algunos momentos nos cuesta trabajo obedecer al Señor. Pero vuelvo y le digo, no es que no se pueda, es la actitud, es el que yo diga sí puedo, sí puedo. Ahora dice, producen semillas para el agricultor. Fíjense que aquí dice produce semilla.
Es decir, que cuando usted confía en la palabra, ¿qué es esa palabra que le trae? Seguridad, confianza, certeza, firmeza, o sea, produce un montón de cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque esa semillita trajo otras semillas, trajo unas acciones, trajo una serie de cosas en mi corazón. Y cuando venga la prueba, cuando venga la situación, cuando venga la circunstancia, yo le puedo decir no. Yo le puedo decir no. Yo le puedo hablar con cariño, con afecto. Y le puedo decir, no, hermano, si a usted le dicen, no, venga, cómase un tamalito, venga, coma. No, porque esas comidas son del demonio, son para el dios Ra. Porque todas esas cosas que se hacen en diciembre es para los dioses paganos, no es para el Señor. Entonces dice, y semillas para el agricultor y pan para el hambriento. ¿Y pan para quién? Para otro que tiene hambre. Para otro que no ha podido, que yo le puedo decir, mira Rosita, hágalo así. Lógico, esto es lo que me dijo el Señor, pero dígale al Señor de qué forma y de qué manera Dios la va a tratar a usted. Porque somos diferentes, hermano. Somos distintos. Algunos somos demasiado rajatablas porque la vida, las situaciones y las circunstancias nos llevó a ser determinantes y por eso hay cosas que uno dice, hasta aquí y se acabó. Otras personas son blandé, ahí en el machín machón o en la hamaca, para allá y para acá como las olas del mar. Pero eso son decisiones, eso forma parte de mi carácter decisivo, determinante. Dice, lo mismo, fíjese lo que está diciendo el Señor en Isaías 55:11, dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre dará fruto. O sea, aquí nosotros, si Dios nos ha dado la palabra, no habrá una palabra de Dios que sea infructuosa. Dará su fruto. Dará el fruto cuando usted y yo la sembremos. Hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 20 años, dentro del tiempo que sea. Y por eso dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce resultados. Siempre producirá resultados la palabra del Señor. Siempre dará resultados cuando usted y yo la llevemos y la ejecutemos, la pongamos por obra. Hagamos ese cambio de lo que me enseña el mundo, de lo que el hombre le quiere mantener y dele la cabida a la palabra de Dios. Al principio va a doler, al principio vamos a llorar, al principio va a decir, ay Dios mío, a mí tanto que me gustan los tamales, a mí tanto que me gustan los buñuelos, a mí tanto, o sea, todo lo que sea tradición de diciembre, eso es paganismo. Eso es paganismo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, todas esas comidas, todas esas bebidas son para celebrar el mes de diciembre, o especialmente el nacimiento del niño Dios. Ni siquiera el niño Dios es el niño Jesús, pero dicen que el niño Dios. ¿Ya? Entonces fíjese que somos nosotros, usted ya conoce, es problema suyo si se quiere comer un tamal tolimense, ayuno, lo que quiera, eso es problema suyo. Pero parte de un principio que todas esas cosas son hechas con grasa de marrano o de cerdo. Entonces ahí ya por ese ladito. Bien. Pero eso es problema, o sea, es decisión suya. Ahora, le voy a decir, si usted es la única, pero en su casa todos, déjenlo que los demás coman. Usted no va a decir, si la ofrecen, no, porque es que la palabra, no, porque usted se va a ganar un problema. Dígale, no, yo no. Por ejemplo, a mí esas cosas me hacen daño. A mí me da gastritis, a mí me da reflujo, todas esas cosas de lo que se hace. Entonces yo por eso no alimento. Y así no me diera tampoco porque conozco el mensaje. Dice, Dios la envía. Y fíjese que Él da una palabra que dice siempre. O sea, la palabra no es infructuosa. Dice, siempre produce fruto. Dice, logrará. Miren qué tremendo lo que nos está diciendo el Señor. Dice, logrará todo lo que yo quiero. ¿La palabra para quién es? La palabra es de Dios.
¿Y por qué Dios quiere que usted y yo la llevemos por obra? Porque Dios está buscando algo en usted. Es lo que Él quiere. Es la voluntad de Dios. Y si nosotros tomamos la decisión de caminar con el Señor, es porque usted viene a hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. Usted y yo venimos a caminar de acuerdo a lo que dice el principio del Señor. Manuelito, ayude a Leticia. Entonces, dice, y pan para el hambriento. Y pan para el hambriento. Perdón, dice, logrará todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Su perfección. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Su santidad. ¿Qué es lo que está buscando el Señor en usted? Su imagen, su proyección. Eso es lo que está buscando el Señor en nosotros. Que nosotros nos parezcamos al Señor. Que nosotros nos parezcamos a Él. Que seamos sus proyecciones. Fíjense que yo escuchaba una de las canciones que la cantamos con mucho gozo y mucha alegría de lo que dijo la canción que trae Manuelito. Y yo, sí, yo la canté y después yo me puse a pensar, porque cuando hay cosas que yo oigo en una canción y que yo digo, pero no sería mejor si yo la digo de esta manera. Porque fíjense que la canción dice que usted encontrará la luz al final del túnel. Yo le dije, ¿por qué? Si yo necesito que la luz camine conmigo. Si yo necesito que este Manuelito sea mi antorcha. Entonces, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, yo tengo que ir con mi antorcha. No importa si ando en una sombra de valle de muerte. Esta es la que me alumbra el camino. Esta es la que debe ir conmigo de la mano, aunque, como decía Manuelita en la oración, aunque las tinieblas hayan llegado sobre la tierra. Pero yo estoy acá y yo soy luz, como dice el Señor. Yo soy antorcha. Y yo debo andar con la palabra, con la luz, con la enseñanza, como dice el proverbio. El mandamiento es la lámpara, pero la enseñanza es la luz. Yo estoy recibiendo una luz, estoy recibiendo una enseñanza. ¿Para qué? Para que cuando el Señor me someta a la prueba, cuando el Señor me lleve a donde Él me quiere llevar, yo vaya con mi antorcha, yo vaya con mi candelero, yo vaya con mi luz. Y es la palabra de Dios. Independiente, hermano, independiente de lo que sea. No es al final del túnel, es en mi camino con Él que debo de llevar mi luz. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que a veces uno canta, pero siempre préstele atención a lo que usted dice. Y usted dígale, Señor, no, yo no quiero la luz al final, porque qué tal que en la oscuridad me aparezca un león, me coma una serpiente, me tropiece, cualquier cosa, y no alcance a llegar a la luz. Entonces mejor, yo quiero ir en este valle de lágrimas, en este valle de sombra de muerte, pero voy con mi antorcha, y es la palabra de Dios. Es la luz que ilumina mi camino. ¿Para qué? Para poder llegar al final, para poder llegar a la meta, para poder alcanzar ¿qué quiere alcanzar? Lo que Dios quiere con usted, no lo que usted quiere con Dios. Es lo que Dios quiere con usted, conmigo, con la iglesia, con la humanidad entera. Entonces, fíjese que eso es importante, ¿cierto? Que diferente es decir, no, pues yo a la luz al final del túnel, bueno, esas son las personas que han vivido esa situación, que yo la viví, yo por eso lo creo, porque yo lo viví, pero lo viví porque yo fui desobediente al Señor. Yo no quería seguir en el camino, yo no quería seguir al Señor, yo dije, no quiero, yo quiero hacer otras cosas diferentes. Y a mí se me bajó la tensión a tal punto que yo me vi así, pues, eso es a una velocidad que usted no tiene idea, y una cosa oscura, y eso se desciende uno así, y cuando ya iba un camino así, el otro así, me dice, usted no va para el cielo, usted va para allá, no, yo, perdóneme, yo sí quiero, y fue cuando yo otra vez reaccioné, y estaba sola. ¿Por qué? Porque nadie se pierde de lo que el propósito que Dios tiene con usted. Dice el Señor, listo, usted no me quiere servir, usted tiene un propósito, usted tiene una tarea, yo quiero cumplir un propósito, usted no quiere, listo, venga, la arranco, me la llevo, usted no tiene más nada que hacer aquí, porque usted va a ser mal testimonio para otros.
Entonces fíjense lo que está diciendo aquí el Señor, dice, logrará. Fíjense que está diciendo que en un futuro usted va a lograr esa situación, esa sanidad, esa confianza, ese caminar, ese obrar, pero buscando siempre lo que Dios tiene para usted, no lo que el hombre quiere para usted, hermano, no lo que el hombre quiere, porque el hombre siempre quiere llevarnos y desviarnos del camino y de la sincera fidelidad al Señor. Eso es lo que me dice a mí la Escritura, es lo que me enseña la palabra. Dice, logrará todo lo que yo quiero. Ahora, si la palabra del Señor descendió como lluvia o descendió como nieve, y cuando se descendió como nieve se derritió, se unió con el río, y el río que trae piedras, el río que trae animales muertos, o sea, esa nieve que bajó con pureza vino y que se contaminó. Yo soy la que tengo que no permitir que la palabra que Dios me dio se contamine, se leude. Ah, no, pues sí, Dios me dio una palabra, pero yo no creo que eso sea así. A mí me parece que como que por ese ladito el Señor está errado. Yo sí creo, hermano. Mire, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece. Y le voy a enseñar, adelantándome un poquito al siguiente punto que vamos a estudiar, pero en la próxima. Dentro, la palabra verdad, en el hebreo se dice emet. Y cuando usted hace la gematría bíblica de la palabra verdad, le da un número 9. Y si usted va a las tablas de multiplicar, todas las que usted, 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 8 más 1, 9. 9 por 3, 27. 7 más 2, 9. O sea, la tabla de 9 no cambia. Así usted la multiplique por el número que sea, no va a cambiar. Siempre va a dar 9. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia. Porque si la gematría bíblica de la palabra verdad es 9, y la verdad es la palabra, no puede cambiar, no se puede alterar. Por eso la multiplicación de un número por 9 siempre me va a dar la sumatoria 9, porque la palabra no puede cambiar. Usted no puede cambiar el sentido, la dirección de las cosas del Señor. Por eso Él dice que va a lograr lo que Él quiere, no lo que nosotros estamos esperando. No lo que anhela o quiere su corazón y su carne. No va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios dio una palabra. Y Él no va a permitir que su palabra sea violada. Que su palabra usted la ignore. Podrá ignorarla, pero en el camino usted se encuentra con el Señor. En el camino usted se encuentra con Él y ahí viene el lloro, el lamento, y por qué, y por qué, y por qué si usted sabía no me lo dijo. Y, o sea, empezamos nosotros a no reconocer mi culpa, sino echarle las culpas como dijo Eva a la serpiente, ella, y el otro, él fue, porque no quiero reconocer que sí me dijeron, que sí me hablaron, y no quiero poner por obra la escritura. Dice, logrará todo lo que yo quiero. ¿Qué más dice ahí, por favor? Dice, y logrará. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. O sea, espere que la palabra prospere. Espere, hermano, porque si Dios se lo da, si Dios le dijo, es porque Dios sabe qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Qué es lo que en un futuro, a la desobediencia, usted puede llegar a vivir. Y Dios le quiere, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor le quiere ahorrar un lloro, un lamento, una tristeza, una aflicción, una opresión, una angustia, un afán o una enfermedad. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso, si Dios le da una palabra, póngala por obra, porque esa palabra va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios la dio, Dios la sembró y en el momento adecuado dará su fruto. Analice su vida, hermano. Ponga por obra lo que el Señor le ha hablado y lo que el Señor
le ha escrito en la palabra del Señor. Por eso dice, y prosperará en todos los lugares. Si usted, analicemos un poquito las semillas. No todas las semillas crecen en los mismos climas, ¿cierto que no? Hay frutos de clima frío, hay frutos para clima templado, hay frutos para cualquier otra cosa. Y si usted se lleva una semilla de clima frío para caliente, porque no es la condición. Pero fíjese que aquí el Señor está diciendo, en cualquier sitio, es decir, en cualquier corazón, en cualquier persona que yo le dé la palabra, va a encontrar mi palabra prosperidad, va a ejecutar. Otra cosa es que usted le deje que la palabra la ahogue el espino, que la ahogue la piedra, que la ahogue porque tenemos un pie afuera y un pie adentro. Y por eso debemos de tomar decisión. O camino con el Señor o me voy para el mundo y ya. Pero usted no puede jugar con la palabra de Dios. Nosotros no podemos jugar con la presencia del Señor. Nosotros no podemos, hermano, porque llegará el momento en que el Señor termina ¿qué? Sacándome del camino. No, ya no quiero nada con usted. Es que usted no me glorifica, usted no me santifica, usted no me sirve como ejemplo. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué le dijo el Señor al alfarero? Desciende a la casa del alfarero y mira lo que hace allá. Y dice que la vasija se echó a perder. ¿Y qué dice el Señor? Vuelva a hacerla. Vuelva a hacer la vasija porque se echó a perder. Y el Señor volverá y volverá y volverá hasta que o usted termina no aguantando la presión y la situación del Señor o terminamos fuera. O yo digo, listo, Señor. Porque entre más hagamos forcejeo con las cosas de Dios, más difícil se me pone la situación con el Señor. Por eso es lo que me está diciendo el Señor acá. ¿Cómo yo puedo sacar esa influencia? ¿Cómo puedo sacar esa presión? ¿Cómo puedo sacar ese dolor? ¿Cómo puedo sacar esa circunstancia de mí? Si no es obedeciendo su palabra. Una de las cosas que yo he tenido claro en mí desde mucho tiempo es que hacerlo la primera vez cuesta mucho, hermano. Pero cuando usted lo hace y usted dice, no pasó nada, la segunda ya es más fácil y la tercera, ¡uy!, se fue. Y eso le pasa, por ejemplo, a las parejas cuando están se conocen y quieren irse a dormir. El miedo, el temor, qué tal que me salga, no sé cómo, y qué tal que termine ahorcada. O sea, eso le pasan a uno muchas cosas por la mente. Porque uno sabe qué situación, de dónde viene y qué tiene en su cabeza y qué tiene en su corazón una persona. En esa parte, porque es muy complicada esa parte en el área sexual. Pero si usted fue decimos, ¿no? A la de Dios, y se fue a pecar, a la de Dios, imagínense. Y de pronto la persona ya no le pasó, bueno, ya. Y la segunda y la tercera, y se fue, hermano. Terminó usted ahogando la palabra de Dios entre su piedra y su espíritu. Y no es lo que quiere el Señor. Y después, ¿cómo nos salimos de esa situación si ya mi carne está despierta, si ya mi carne solicita ese tipo de cosas? Y cada vez más, y no vamos a ser capaces de controlar. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que tienen desviaciones sexuales? Que unos se acuestan con los muertos, otros se acuestan con los animales, otros se acuestan con los niños, otros se acuestan con cosas que no están dentro de lo establecido por Dios. Por eso el apóstol Pablo es muy claro en Romanos. Dice que la mujer ha dejado su uso natural por hacer otras cosas diferentes. Ese es el problema, hermano. Hemos dejado lo que dice la Escritura para obedecer al demonio o para obedecer mis bajas pasiones. Dice, y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Dios nos ha enviado palabra. Dios a muchas les ha dado un mensaje. Dios a muchas les ha dado una profecía. Dios les ha hablado. Va a prosperar. ¿Cuándo va a prosperar? Si usted obedeció, va a encontrar el respaldo del Señor. Si usted obedeció, que el Señor dijo no y usted obedeció, usted es la beneficiaria y Dios le va a mostrar de qué la iba a librar.
¿De qué la iba a poner en una situación que donde usted no va a llorar? Y eso llorará un tiempo, pero estamos en la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces fíjense lo que nos dice el Señor. Aquí el Señor dice, Él nos ha dado una palabra. ¿Para qué? Para poder expulsar opresiones, angustias, afanes, desasosiegos, adversidades, situaciones que nos están presionando, como decía Manuelito en la oración. Situaciones, hermano. Y esas situaciones llevan a traer un problema de salud, a traer un problema de salud, hermano. ¿Por qué? Porque una angustia, un problema en mi corazón, un problema en mi alma, ¿qué va a hacer? Que el sistema inmunológico descienda y florezcan las demás enfermedades. Viene la producción de cosas, vienen las dolencias aquí, vienen las dolencias allá, y usted va al médico, sí, pero el problema vuelve a salir. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con nuestra obediencia a la palabra del Señor. Lo que me está diciendo el Señor. Fíjense que el Señor dice, expulse, saque, aparte, eche fuera. Ahora vamos a mirar qué nos dice el Señor y a qué se refiere cuando el Señor dice eche fuera y cómo es que el Señor nos va a ayudar a expulsar demonios. Vamos a Génesis 12. Miren, hermanos, este tema que llevo ya varios días estudiando y que me parece muy importante, porque recuerden que la palabra de Dios no solamente son las historias son algo que el Señor nos quiere contar, pero la palabra de Dios generalmente va para mi espíritu, va para tomar ese ejemplo y ejecutar lo que dice la Escritura para que yo encuentre ¿qué? Prosperidad. Prosperidad en mí, no en la parte financiera. ¿De qué le sirve que usted tenga bienes si el día que usted se muera usted no se lleva nada? Y sí perdió la oportunidad de entrar al reino, porque el Señor dice que difícilmente las personas que tienen dinero y las riquezas entrarán al reino, porque su Dios es el dinero. Entonces fíjense lo que dice acá. Génesis 12:1. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Dejémoslo ahí. Fíjense que aquí, en esta parte, uno empieza a pensar, y uno empieza a analizar. Y vuelvo y de pronto le repito lo que tuve la oportunidad de decirle en el culto pasado, si usted no lo escuchó, si usted no lo vio. Dice que el Señor le había hablado aquí a Abraham, ¿cierto? El Señor le había hablado a Abraham y le había dado unas órdenes específicas. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Vete de tu tierra. ¿Por qué no le dijo, deja la familia, deja tu casa, deja tu parentela? ¿Por qué el Señor le dice, váyase de su tierra? Porque la tierra soy yo. La tierra soy yo. Y fíjense que dice, deja tu patria. Deja tu patria. Y cuando yo fui en el libro que tengo de Hebreo, me fui a mirar esta parte y resulta que en el hebreo lo que el Señor le está diciendo es leja. Cuando yo fui a mirar eso, le está diciendo, vete dentro de ti mismo, ve a buscar lo que hay dentro de ti. Eso es lo que significa. Por eso lo que el Señor le está diciendo es, ve a buscar con la palabra lo que hay dentro de nosotros. Ve a buscar lo que hay dentro de nosotros. Amargura, resentimientos, odios, ausencia de fe, miedos, temores, angustias, malas palabras. Bueno, todo eso es lo que el Señor le está diciendo. Entra a mirar con la palabra que Dios le dio, con la palabra, con la instrucción que Dios nos ha dado. Por eso dice, deja, es decir, en el hebreo significa vete, anda, ve, sale. Y dice, pero hacia ti mismo, hacia ti, busquemos todas aquellas raíces, todas aquellas situaciones que no me están dejando prosperar la palabra,
que no me están dejando ver la imagen de Dios en mi vida. Eso es lo que está diciendo el Señor a Abraham. Le está diciendo, entra dentro de ti mismo, busca dentro de ti mismo qué es, cuál es la palabra, cuál es la actitud, por qué odias, por qué blasfemas, por qué dice groserías, por qué tiene acciones que no son producto de una persona que conoce el Evangelio, que conoce la buena nueva. Por eso Él le está diciendo, deja tu patria, y hablar lo que escuché acá, o lo que dice la parte de dejar la tierra, le está diciendo, deje lo terrenal, deje lo natural, deje lo material. Por eso el Señor le está diciendo, donde esté tu corazón, allí estará su riqueza, ¿cierto? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Dinero? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que hay allí? Que seguramente esa situación usted no camina de acuerdo a lo que Dios quiere. No es la luz que ilumina su barrio, que ilumina su trabajo, que ilumina su casa. ¿Por qué? Porque hay una situación, porque hay un comportamiento, porque hay algo dentro de mí que no me está dejando ver la luz. Y dice la Escritura, dice, dejemos cuando el Eterno nos llama a un cambio de naturaleza. Él nos está diciendo, Jesús fue y murió y resucitó, pero Él lo que hizo fue volver a establecer la relación espiritual con Dios. Nosotros nacimos en el Señor, fuimos bautizados, caminamos con el Señor, y el cuerpo sigue siendo el mismo, bajitos, gorditos, flaquitos, lo que sea, pero lo que cambió fue la relación con el Espíritu. Ya no somos almáticos, ya no nos dejamos llevar por las obras de la carne. Ahora el que controla, el que gobierna, el que domina y el que está haciendo una tarea de nosotros es el Espíritu de Dios. Es el Señor, es su palabra, la que está buscando su imagen, la que está buscando la prosperidad de aquello que el Señor nos mandó hacer. Fíjense que hablar dice, vete de tu tierra, dice lo terrenal, lo natural, lo carnal. Luego podemos empezar, fíjense que cuando nosotros empezamos a mirar y vemos la palabra que Dios la ha sembrado, vemos la palabra que yo he escuchado, vemos la palabra que yo he leído, vemos la palabra que yo he escudriñado o que Dios le dio a usted un sueño, así como me la dio a mí, que la vez pasada oí a vos cuando me dijo Devarim, y yo dije, Devarim yo sé que es Deuteronomio, me dijo, estúdielo. Y ya esta vez, el viernes ya me mostró, fue una palabra pero escrita en hebreo. ¿Ya? Entonces fíjese que lo que el Señor dice, cuando yo empiezo a caminar, a obedecer, a poner por obra la Escritura, mi naturaleza empieza a cambiar. Mi naturaleza empieza a cambiar, hermano. Cuando usted, si es de esas personas que en su casa usted se levanta desde por la mañana a pelear con el mosco, con el perro, con el gato, con el vecino porque vino y le puso la basura, o sea, todo eso con sus hijos porque no se para para el colegio, bueno, todo ese montón de cosas. Usted está sembrando eso mismo en sus hijos. Pero si yo me levanto y lo hago con cariño y lo hago con, pues sus hijos también van a hacer. De todo depende de lo que yo hago, lo que yo estoy demostrándole a ellos. Pero si yo siempre les estoy diciendo grosería, yo siempre los estoy golpeando, siempre los estoy maltratando, entonces la palabra del Señor no ha hecho efecto en mí. Sí, conozco, o le pregunto, lee con regularidad la palabra, escuchamos los mensajes del Señor, o simplemente me enredo en tantas cosas, que en mi casa tengo tantas cosas que hacer y está sentada con su celular ahí para arriba, para abajo, sale del Instagram, se mete a YouTube, sale de YouTube a Facebook, bueno, todas sus redes sociales. Es que estoy muy ocupada, ¿y ocupada en qué? En eso, enterándose de lo que no es, y perdemos el tiempo valioso, donde podemos ser instruidos por la palabra del Señor. Y esa palabra me llevará a tener cambios, esa palabra me llevará a ser una persona diferente. Dice, lo que dice el Señor, dice, deja tus parientes. Hablar de los parientes es hablar
de las personas que me pueden redimir. Recuerde que el Señor dice, este pariente con Noemí y Ruth, ¿no? Este es el pariente que nos puede redimir. Pero el Señor no va a permitir que nadie le ayude en el momento en que Dios es el que está haciendo la tarea con usted. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar siempre como el buscar que me lo hagan, que me den, que me pongan, que me suban, que me bajen, cuando yo tengo una tarea de desarrollar mi fe con el Señor. Y ahora dice, y de la familia de tu padre. Mira algo interesante que encontré aquí y de pronto les sirve a ustedes. Y me llama la atención porque el Señor nunca se sale de sus parámetros. Pero es importante leer y entender lo que dice la Escritura. Cuando dice, y de la familia a la familia de tu padre y a la familia de tu padre, es decir, sálgase de qué, de las costumbres que de pronto le enseñó su papá. Si nuestros padres nos enseñaron a ser seguidores de las creencias de la iglesia romana, tienes que salirse de allá. Si nos enseñaron a celebrar la Navidad, entonces usted debe salirse de esa costumbre, de esa falsa creencia, de eso que no es lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Cosas, porque hay cosas muy bonitas que nos enseñaron nuestros padres, los valores, a respetar, a honrar, a no robar, a no mentir. Hay cosas que son valores que nos sostienen, pero en cuanto a la fe, muchos de nosotros teníamos una fe equivocada y un seguir y unos dioses diferentes a lo que realmente el Señor lo decía en su palabra. Dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Mira lo que dice acá que me llamó la atención. El padre de Abraham era Taré. Taré tuvo 3 hijos, que son Abraham, Nacor y Harán. Fíjense que Noé también tuvo 3 hijos, ¿cierto? Que fueron Sem, Jafet y Cam. Aquí Abraham me está hablando de 3 hijos, pero resulta que Taré tuvo una hija diferente de la familia y de la mamá de Abraham, de Nacor y de Aram, y fue Sara. Sara no es hija de la esposa o de Abraham, porque serían hermanas. Fíjense que dice lo que yo encontré, dice que Abraham se casó con su media hermana, con Sara. Y más adelante cuando le preguntan sobre ella, dice, ella es mi hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre. Entonces ahí me está diciendo que Taré tenía una sucursal, ¿cierto? Que Taré tenía otra mujer, que de donde vino Sarai. Y luego dice que Nacor tuvo, y Harán, o sea, Harán tuvo 3 hijos. Lot, Itza y Milca. Son los 3 hijos de Harán. Milca se casó con su tío Nacor. ¿Sí me van a entender? Eso sí, es un sancocho ahí trifásico. ¿Ya? Entonces, fíjense que Abraham se casó con Sara, con su media hermana. Taré se fue con Abraham, con Sara, con Lot, y se fueron ellos siguiendo a su papá. Recuerde que yo les decía a usted, ¿por qué Nacor no fue con ellos? Harán ya se había muerto, es decir, que Lot, Itza y Milca eran huérfanas. ¿Ya? Y por eso dice la Escritura, dice que Harán murió, pero la Escritura dice que Taré se fue el que cogió y llegó hasta un punto que se llama Harán, y ahí ellos se establecieron. Ahí fue donde ellos obtuvieron ganancias. Allí estaba Taré, Abraham y Lot y Sarai. Allí vivieron ellos,
allí se establecieron en esa tierra. ¿Sí me hago entender? Lea, para que me entienda, es que eso hay que prestarle mucha atención. Génesis 11, sí, 11:26, ahí está todo escrito. No. Salieron de Ur de los Caldeos, llegaron hasta Harán, que es en la parte del norte, y de ahí bajó Abraham a Canaán, ¿ya? Y ese paso de Harán, porque si usted mira el mapa, ellos cogieron de la parte sur, subieron hasta Harán en la parte norte, y luego de Harán pasaron el río Éufrates. Ese paso del río Éufrates es lo que le llevó el nombre de Abraham de hebreo, el que pasó el río. Eso es lo que se llama hebreo. Entonces, ay, pero es que los hebreos, sí, los hebreos somos los que hemos salido del mundo a las cosas del Señor. Tenemos un cambio, una transformación. Y arriba en Harán, cuando ya el Señor ya hubo la pelotera entre los y eso, dice que Él llegó a Canaán. Pero ¿cuál es el problema, hermano? El problema es, y aquí hay algo que de pronto nos puede servir a muchos, que puede ser razón y motivo por la cual nosotros seguimos cometiendo los mismos delitos y las mismas fallas con el Señor. Si usted mira, dice que Abraham llegó a Canaán, pero se encontró con algo gravísimo. Una hambruna había en Canaán. Cuando yo leí eso, cuando yo decía en el versículo 10 de Génesis 12, 10, dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Y yo analizaba esta partecita, analizaba este versículo, y yo decía, esta parte me hace recordar de lo que habla el Señor. ¿Cuál es el problema del gentil? ¿Cuáles son las situaciones de los gentiles que no nos centramos en las cosas de Dios? ¿Qué como? ¿Qué no he visto? ¿Cómo bebo? ¿Qué debo tener? Ese es el problema del gentil. El problema de Abraham. Abraham llegó a Canaán y vio la tierra desolada. No había que comer, ni que darle a su ganado, porque era un hombre supremamente rico. Nada más tenía 300 personas que le cuidaban sus riquezas. Imagínense todo lo que tenía este hombre de Dios. Y por eso él está diciendo, ¿cuál es la situación que nos lleva a nosotros a no caminar dentro de los parámetros de Dios? La hambruna. Dígame si todo el mundo no está preocupado por la cena de hoy. ¿Qué comemos? Capón con papa, con no sé qué cosa. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Qué nos vamos a estrenar? Y salimos a comprar en el mes más caro de todos. Por eso aquí, yo cuando analizaba esta parte de Abraham, cuando dice que lo obligó, la situación que vieron sus ojos, llevó a que el miedo, la ausencia de fe, la incredulidad o lo que sea, terminó abajo en Egipto, en el mundo. ¿Cuántos de nosotros, porque hay una necesidad, porque no hay esto, porque preferimos irnos al mundo que arrodillarnos y decirle, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Hay esta situación, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí, no tengo allá, Señor. Pero en vez de buscar al Señor, en vez de buscar al Rey, en vez de buscar al dueño del oro y la plata y el que me puede decir, como se lo dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, no te vayas para allá, siembra aquí y yo te voy a bendecir. Y él obedeció y sembró. Y todos los que se fueron buscando en Egipto, volvieron ¿para qué? Para que él le diera de la prosperidad y de la riqueza que Dios le había dado a Isaac. Y aquí mismo el Señor nos está diciendo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si el Señor nos está diciendo, leja, vete para ti mismo, empieza a buscar. Y seguramente cuando usted encuentre que todavía
hay raicitas, hay todavía situaciones que a usted lo golpean su corazón por vivencias hace N años y todavía usted habla, pero cuando hablamos nos duele y si hubiéramos tenido la oportunidad le sacaríamos los ojos. Nos duele. Quiere decir que esa parte no está sanada, que esa parte todavía no ha sido prosperada por la palabra que Dios me dio. Por eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. Es la palabra, es la actitud, es lo que me está diciendo a mí el Señor. El Señor nos está hablando, hermano. Mírese a sí mismo. No mire a su hermano que está errado, que está equivocado, que está cometiendo una falla, que está cometiendo una situación contra usted. Una de las cosas, hace unos días, o exactamente ayer, tuve un sueño y es la segunda vez que tengo el mismo sueño igualito. Y cuando me desperté, yo le dije, Señor, oro. Dijo, ora porque siempre se levanta contra ti. Siempre se levanta y está hablando contra usted. Entonces yo me levanté ahora, Señor, bendígala, guárdala, cuídala, protéjala. Porque a veces nosotros no sabemos cuando tocamos a los siervos de Dios. Uno aquí trabajando y otros por allá levantando falsos testimonios. Y siempre, o sea, yo decía, Señor, ¿otra vez el mismo sueño? Dijo, claro, porque se volvió a levantar contra usted. Y está hablando contra usted. Y está diciendo contra usted. Entonces, ore. Ore para que su corazón, de pronto cuando llegue el mensaje, llegue la palabra o llegue la situación, a usted no la cojan frío. Porque yo ya se lo mostré a usted. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme a pelear con la persona? Olvídese, hermano, que yo me voy a poner a pelear con usted por esto, por lo otro. A mí Dios me ha enseñado a salir de en medio de una situación. Yo salgo, no le presto atención, salgo, me voy, Señor, actúe, porque yo no lo voy a hacer. Porque Él es el único. Él es el único que sabe cómo va a tratar a la otra persona. ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta cosa contra mí? Solamente Dios sabe las razones. A lo mejor uno habrá dicho algo que le tocó, que la hirió, que la maltrató, pero yo siempre he dicho que si una palabra a mí me zarandeó, debo prestarle atención. Uy, Señor, ¿por qué me zarandeó esta palabra? ¿Por qué, Señor? Y seguramente Dios le va a decir, vea, por esta razón, por este motivo, por esta circunstancia. Entonces fíjese lo que me está diciendo a mí aquí la palabra. Si el Señor le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, le estaba diciendo, entra y mira dentro de ti. Analiza lo que hay en su corazón. Analiza su manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de proceder. ¿Y qué debe hacer? Ah, sí, es que eso yo ya lo sé, yo no necesito que usted me lo diga. Entonces uno ahí, ¿qué hace? Pues perdióse Jalisco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que usted lo sabe, Dios ya se lo dijo, pues ya es decisión suya. Si usted quiere cambiar o no. Pero esos beneficios, esos cambios son siempre ¿para qué? Para cambiar. Por eso aquí el Señor lo que le está diciendo es, mire hacia adentro. Mírese hacia adentro para que usted pueda quitarle ese dominio, ese control, esa autoridad que ejerce ese jefe, esa persona, esa situación, esa circunstancia. Entre a pelearla con el Señor. Entre, pero sosténgase en lo que Dios le ha dicho. Y dígale, Señor, bueno, ayúdeme. No soy capaz, no que, pero ayúdeme. Y seguramente Dios entrará en su proceso, Dios obrará en su caso, Dios obrará en su situación, Dios hará que esa persona que es luz, que es lámpara, que es sal, que Dios está esperando que inicie su camino para encontrar la luz del Evangelio, la verdad del Señor. La palabra de Dios no le va a cambiar, hermano.
Usted no pretenda cambiar la palabra de Dios, porque vuelvo y le digo, dentro de la gematría bíblica del Señor, la palabra verdad tiene un peso, tiene un valor de 9, y eso significa no voy a cambiar. Dios no cambia, Dios dio una palabra, Dios dio una profecía, Dios le habló y Dios no se la va a cambiar. Soy yo el que tengo que buscar cómo hago la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que yo sea la prosperada, para que ese corazón duro, amargado, resentido, triste, ya sea un corazón agradable, sea un corazón para agradarle a Dios. Eso es lo que me enseña la Escritura. Eso es lo que el Señor le está diciendo. De esta manera es como podemos expulsar, es como podemos sacar, es como podemos erradicar, es como podemos decirle no y salir huyendo de una situación como la de José. Eso es impresionante. Porque mira, hermano, le voy a decir algo acá. Siempre me llamó la atención por qué José dejó a Simón en la cárcel. O sea, lo dejó. ¿Por qué? ¿Por qué no dejó? ¿Por qué no aceptó lo que Judá le estaba diciendo? Yo me quedo. Deja ir a mi hermano. Deja ir a los demás. Yo me quedo. Y él dijo, no, me quedo con Simón. ¿Por qué? Porque Simón fue el que lo incitó para vender a su hermano. Y lo que usted le haga a los demás, espérelo, medida por medida, ojo por ojo, diente por diente, dice la palabra. Y yo decía, uy, Señor, porque eso lo dice la Escritura. Por eso cuide sus acciones, cuidemos nuestra manera de hablar, no meta en problemas a los demás, no se enfrente a los demás, porque lo que usted le haga a los otros que dice, Dios se lo cobrará a usted. Y yo decía, Señor, ¿por qué me llamaba eso la atención? ¿Por qué José dejó a su hermano Simeón, lo dejó? Usted se me queda. Los demás se van, porque él, vuelvo y le repito, fue el gestor de hacerle la vida de cuadritos a José. Y él mismo le dijo, venga, quédese acá y viva lo que yo viví, llore lo que yo lloré. ¿Por qué? Porque usted no sabe una palabra, una actitud, un comportamiento, una situación que usted le haga a los demás, cuánto daño le puede hacer a esa persona. Y espere que en la venganza del Señor, porque Él es un Dios vengativo, dice la Escritura, cuando venga el día de la venganza del Señor, usted la pagará con creces. Nadie se va de un restaurante si no paga su cuenta. Por eso cuide sus acciones, por eso cuide nuestra forma de hablar, por eso haga lo que es correcto, porque vuelvo y le digo, la Escritura es muy clara, hermano. No participe de cosas que seguramente en un futuro van a ser su lloro, van a ser su lamento, van a ser sus situaciones duras y difíciles. Fíjense que hace unos días estaba en la cocina haciendo el almuerzo y yo vengo orándole al Señor, pero una cosa, Señor, me gustaría esto, pero no sé cómo. Señor, no, pero no quiero ir al banco y sacar otro crédito, no quiero, Señor, no quiero. Pero quiero arreglar esto otro, Señor. Pero no sé cómo. No sé cómo, Señor. Mi situación económica no me da para eso. Porque supremamente, a menos de que me meta un crédito, yo le dije, yo no me quiero meter en créditos. Ahora estoy saliendo del que tengo, que saqué hace rato. Y yo decía, Señor, y ayer o antier vino, aquí está la pareja de Yuyu, el novio de ella. Y yo se lo veía que miraba y medía y entraba a las cosas y tocaba y miraba. Y yo le dije, ¿qué está haciendo Charlie? Dijo, es que mamá, él dijo que él quería mandarle a pintar y arreglar su apartamento. Y yo decía, uy, Señor, esto vale un platal.
porque hay que cambiarle todas las puertas, hay que cambiar, pintarlo y hacer un montón de cosas. Y dijo, eso es lo que él me dijo, mamá, que él quiere mandarle a arreglar su apartamento, mandarle a cambiar unas cosas. Yo dije, ya, yo por dentro, ahora le entendí por qué me dijo Estados Unidos. Por eso usted me dijo, Estados Unidos. Señor, ¿me voy para Estados Unidos? Señor, ¿me va a llevar a Estados Unidos? No, que de Estados Unidos iba a venir lo que yo le venía pidiendo al Señor, que quiera arreglar mi casa, que quiera arreglar mi apartamento, pero que la situación económica mía no me da para un arreglo de ese tamaño. Entonces, fíjense, hermano, si yo le sirvo al Señor, si yo trato de caminar dentro de los parámetros de Dios, ¿qué dice el Señor? Su palabra, ¿qué? Prospera para bien. Prospera para bien, hermano. Es lo que me está diciendo a mí el Señor. Es lo que me está hablando a mí el Señor. Entonces, ubíquese. El Señor le dijo a Abraham, el Señor le dijo a Jacob, el Señor le dijo, vete, sal, y salió. Esa parte salió significa entre a sí mismo y saque lo que a usted no le permite acercarse al Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor. Dígale, Señor, tú nos estás diciendo que salgamos, que dejemos todas aquellas cosas que hay dentro de mí que no me permiten acercarme a ti. Ayúdame a arreglar lo que tenga que arreglar, Señor. Ayúdame a obedecer lo que tengo que obedecer. Ayúdame a ejecutar su palabra, porque la palabra cayó en tierra y va a germinar y va a crecer y va a prosperar según el propósito del Señor. Por eso, gracias Dios, gracias Señor, por la palabra. Danos la fuerza, así como la palabra del mal tiene una fuerza, ejerce un dominio, un control, ejerce una situación en nosotros, entonces Señor, también que su palabra echa fuera cualquier oscuridad, cualquier situación. Dígale al Señor, mi querido hermano, ¿cuál es su inquietud? ¿De qué tienes que echar fuera? ¿De qué tienes que alejarse? ¿Qué tienes que arreglar con el Señor? Arréglalo y deja que la prosperidad, que la luz, que el perdón, que la salvación y redención florezcan en nosotros. Ayúdanos, Señor. Sabemos que hay cosas que son muy arraigadas, Señor, porque durante muchos años las practicamos. Hoy queremos, Señor, decirte que su palabra permanece, que no cambia, que no varía. Gracias por lo que nos has enseñado en este día de hoy. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a mojar esa tierra. Ayúdanos a ese árbol, Señor, que seguramente ejerce dominio y control sobre nosotros. Echémosle agua en abundancia, Señor, para que la tierra pelmazada, seca, árida, esa tierra que ha sido como cemento, Señor, y no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja mirar hacia lo alto, Señor. Permítanos, Señor, tomar acciones y tomar correctivos sobre nuestra vida, Señor. Tú dijiste, tú has enviado palabra, tú nos has dado profecía, Señor. Permítanos cumplirla, Señor. Permítanos porque tú dices que prosperará hoy, mañana, dentro de 20 años, en el tiempo en que sea. La palabra no regresará vacía, dice la palabra. Gracias, Señor, porque así como tú le dijiste a Abraham que saliera de su tierra, y la tierra de él era Ur de los caldeos, y en Caldea había idolatría, desórdenes sexuales, había mucho pecado, Señor, y por eso el Señor colocó el sentir en Taré, Señor, y Taré, dice la Escritura, que Taré se fue con Lot, con Abraham y con Sara, Señor. Se fueron y llegaron a un sitio, Señor, que es Harán, y allí se establecieron, y allí, Señor, murió Taré, Señor. Y Abraham siguió su camino, pasó el Éufrates, según lo que me enseña la Escritura, Señor, y luego llegó a Canaán, Señor. Una tierra prometida,
la tierra que fluye leche y miel, Señor, pero una tierra que estaba con necesidad, una tierra que estaba infructuosa, una tierra que estaba estéril, pero que venía Él a poner una semilla diferente, la semilla de la fe, a poblar una tierra, y era el elegido, el escogido, para tomar de allí todas las naciones de la tierra. Señor, esa situación, eso que dio a Abraham, lo obligó, lo llevó a llegar a Egipto, y allí se encontró con otros problemas, Señor. Y uno de ellos es lo que puede hacer el mundo: robarle su esposa, quitarle su marido. ¿Por qué? Por la belleza, por la parte física. Habrán otros que la quieren, habrán otras que lo quieren por las situaciones, porque desciendes al mundo, porque te vas para el mundo en vez de buscar lo eterno, la luz y la protección de Dios. Y él tuvo miedo, Señor, tuvo miedo y llevó a que ella mintiera, Señor. A él no le interesó la vida de su esposa, simplemente pensó en él. Dijo: me matarán, y a usted le reservarán la vida. Tuvo más miedo por él, ni por lo que le podía pasar a su esposa. ¿Cuánto de nosotros, cuántas veces nosotros hemos sentido que alguien no nos ama? Que alguien prefiere vendernos, prefiere poner otras cosas de camino, poner otras cosas en nivel de importancia que ir a buscar al Señor. Por miedo a tu vida, por miedo a la riqueza, por miedo a perder, hermano. Y eso llevó a que Sara estuviese entre las concubinas del rey, Señor. Pero tú guardarás y tú harás lo que tengas que hacer, porque nadie toca lo que es tuyo, Señor. Nadie toca lo que es tuyo. El enemigo podrá influenciar, el enemigo podrá hacer cosas, Señor, pero nadie, Señor, llegará a fondo con nosotros, porque tú pelearás y te levantarás. Y se tiene que hablarle a esa persona como el Señor le habló al rey y le dijo: no la toques, no toques, porque es mujer casada. Y él sintió miedo y temor y la entregó y se la llevó. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, nos sentimos que no somos amadas, que no nos quieren, que no nos valoran, que no nos aprecian, Señor? Por eso se les hace fácil pensar solo en sí mismos, en sus satisfacciones de su carne, en cualquier otra cosa, pero no en lo que pueda sentir la otra persona. Señor, ayúdanos a que su palabra prospere, Señor. Ayúdanos a que su palabra ejecute ese propósito, ese plan que tú quieres con nosotros y que tú anhelas y deseas, como dice la Escritura. Como tú dices, lo que yo quiero. Señor, gracias por los hermanos que están en Medellín. Bendígalos en estos momentos duros, difíciles, en que nuestro país se prepara para muchas situaciones, Señor. Así como yo te decía, Señor, en el norte tenemos un país con un presidente que ha dado su gloria y tú lo has bendecido. En el sur tenemos un nuevo presidente que ha dado palabra, que ha dado conocimiento tuyo, Señor. Y nosotros estamos en la mitad, Señor. Que sean influenciadas las acciones de este presidente que está en el norte y el presidente que está en el sur. Señor, ayúdanos para que esas acciones, para que estas personas, Señor, entiendan y comprendan y sepan, Señor, que le están haciendo daño a una nación, que le están haciendo daño a unas personas, que son las que los sostienen, que son las que los mantienen, que son las que le dan poder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a obrar y a hacer de acuerdo a lo que dice su palabra. Oramos por los hermanos en Bogotá, Señor. Oramos por ellas para que tú las guardes, las cuides, las protejas, Señor. Sus familias, sus cosas, Señor eterno. Igualmente oramos por nuestros hermanos en Piedecuesta, Señor. Ayúdanos en sus menesteres, Señor. Abre puertas, Señor, para que la gloria y el eterno Dios se mueva con, como entró el Espíritu de Dios en el lugar alto, con fuerza, con ímpetu, Señor. Igualmente, Señor, los hermanos que están aquí, Señor, bendígalos porque obedecieron, Señor, a su cambio, obedecieron, Señor,
al anhelo de no quererlo, Señor, introducir en medio de caos y todo, Señor. Siempre buscamos lo mejor. Gracias, Señor, por el mandado, por la palabra que me enviaste con Martín, Señor, para que corrigiera algo, Señor, que seguramente iba a ser contraproducente para muchos, Señor. Gracias porque nos permite oír y atender con humildad y con diligencia, Señor, porque sabemos que los que están a nuestro alrededor siempre buscarán lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a los hermanos que están en la red, Señor, aquellos situaciones que se habían comprometido por causa de las decisiones que habíamos tomado, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídalos, bendito Dios y soberano Cristo. Ayúdalos, Señor, al igual que nosotros. Bendiga a los líderes, Señor, aquellos que tienen una responsabilidad, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron colocados un manto de justicia, un manto de responsabilidad. Dale sabiduría, entendimiento, guárdalos y cuídalos, Señor. Son sus ungidos, son sus elegidos, son sus escogidos, Señor. Guárdalos, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Bendígalos a todos. Y permita que cada uno de nosotros podamos entrar dentro de nosotros mismos y mirar cuáles son las situaciones que no nos están dejando caminar y a llevar esa luz para iluminar al mundo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.